Bien, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, doy gracias a Dios por este día que Dios me ha concedido de vida y de también poder entregar el devocional de este día en el cual nosotros podemos expresar nuestra gratitud a través de alguna alabanza. Daré lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesús. Su palabra se encuentra en el libro de Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Su palabra dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Bien, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, en esta hora me ha dado el Señor la bendición de poder compartir este mensaje bíblico de la bendita y poderosa palabra de Dios, en la cual Dios nos habla a través del apóstol Pablo y de aquel joven llamado Timoteo. Este joven era como un hijo para el apóstol Pablo, y sabemos que Timoteo era un carbón encendido en medio de las cenizas. Era discípulo de este gran apóstol, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, el cual fue misionero, el cual padeció por la causa del Evangelio del Señor Jesucristo muchas persecuciones. Sabemos las muchas aflicciones que el apóstol Pablo tuvo que soportar por el amor a los escogidos del Señor, a los escogidos de Dios, sabiendo también que este hombre, el apóstol Pablo, estando preso ahí en la cárcel, siguió cumpliendo con el ministerio que Dios le había encomendado, porque él bien sabía que la palabra de Dios no estaba presa, sino que la palabra, el mensaje del Señor,
tenía que correr y ser glorificado. Y vemos que desde esa cárcel, detrás de esos barrotes, entre esas cuatro paredes, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, escribió muchas de las cartas, las cuales hoy en día están a nuestro alcance, en las cuales el apóstol Pablo nos da consejos preciosos, hermosos, para nuestra vida espiritual. En este caso, esta carta el apóstol Pablo se la escribió dirigida a aquel quien era su compañero de batalla, Timoteo, un joven lleno de fe, un joven el cual era como un hijo para este apóstol, el apóstol Pablo, al cual él amaba y al cual dice la palabra de Dios que él siempre recordaba en sus oraciones de noche y de día. Y dice que el deseo de este hombre de Dios era ver a su hijo Timoteo, era verlo. Él se acordaba de las lágrimas de este joven que sin duda había sido también escogido por Dios para ejercer la labor de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que quizá este joven estaba en un momento de desánimo, en un momento quizá de aflicción, pero vemos que esta carta que recibió del apóstol Pablo, el consejo de este hombre de Dios hacia la vida de Timoteo, era que él avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Sabemos que a través de la imposición de las manos del apóstol Pablo, él había recibido una investidura, había recibido quizás profecía, quizás promesa de parte de Dios, había recibido quizás la investidura del fuego del Espíritu Santo, recordando que los apóstoles, ellos cuando imponían las manos, descendía el fuego del Espíritu Santo y eran bautizados los creyentes, recibiendo este don precioso de Dios, este fuego de Dios, que no se puede apagar, mis hermanos, mis hermanas. Dice acá, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que avives el fuego del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis hermanas, el fuego no se puede apagar. El fuego debe arder continuamente en nuestra vida, en nuestro ser, mis hermanos. Acá le dice, te aconsejo que avives. Es nuestro deber avivar ese fuego. Es responsabilidad de nosotros avivar ese fuego. Cuando una persona está viva, se mueve, no está quieta, no está tranquila. Si el Espíritu de Dios realmente está en nuestro ser, nos llevará a hacer cosas para nuestro Dios, cosas para la obra de Dios. No nos va a dejar estar de ocioso, sino que nos va a incomodar. No vamos a estar tranquilos, mis hermanos, porque en nosotros ya habita la vida de Dios. Y Dios es fuego, 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 fuego consumidor, mis hermanos. Qué tremendo esto, amados hermanos.
Qué tremendo esto, mis hermanos, que el fuego de Dios, si está en nosotros, nos va a guardar del mal, de todo peligro. Vamos a ser victoriosos. Sabemos que acá también le había dicho la fe, no fingida. Sabemos que el fuego, la prueba, a veces viene a nuestras vidas, pero nosotros tenemos esa fe bendita que vence al mundo, mis hermanos, esa fe no fingida. Nosotros cuando tenemos una fe genuina en el Señor, no miramos la adversidad, no miramos el problema, sino que nuestra mirada está puesta siempre en el Señor, en Jesucristo, en aquellos que fueron ejemplos para nuestras vidas. Quizá este joven llamado Timoteo tenía como ejemplo al apóstol Pablo, que era como su padre espiritual. Y quizá el hecho de que el apóstol Pablo estuviese ahí en aquella cárcel, padeciendo por la causa del Señor, eso le daba ánimo, aliento a este joven, porque veía de que habían otros que quizás estaban sufriendo aún mucho más por la causa del Señor Jesús, que quizás la prueba, la dificultad que él estaba pasando era pequeña, comparado a lo que el apóstol Pablo estaba pasando ahí en aquella prisión por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Sí, nos ha dado poder el Señor. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de osadía. Dios nos hace valientes en medio de toda esta oposición que nosotros podamos enfrentar. El Señor nos hace victoriosos a través de la fe. A través de la fe nosotros sabemos también que está escrito en Hebreos 11 que por medio de la fe conquistaron reinos, conquistaron ciudades, alcanzaron promesas, evitaron filos de espada, cerraron bocas de leones. Por medio de la fe sacaron fuerza en medio de la debilidad. Por medio de la fe se hicieron valientes en medio de todas estas batallas que a nosotros como cristianos nos toca pasar. Acá vemos que el apóstol Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Nosotros sabemos que si nosotros nos avergonzamos, el Señor se avergonzará de nosotros también allá arriba en los cielos. Y dice el apóstol Pablo también que él no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Entonces, mis hermanos, no nos avergoncemos de dar testimonio, no nos avergoncemos de ser partícipes de las aflicciones del Evangelio, porque sabemos que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y vivir piadosamente, como dice la Escritura, padecerá la persecución, mis hermanos, mis hermanas. Vemos quizás más adelante en esta carta tan hermosa que el deseo del apóstol Pablo era que su hijo Timoteo lo visitara en aquella cárcel donde él estaba preso, y le dice, procura venir a verme pronto, hijo mío, quiero verte. Mi deseo, mi último deseo es verte a ti. Tráeme, le decía, tráeme los pergaminos, tráeme la escritura, tráeme el capote
el capote que dejé allá, tráemelo porque es tiempo de invierno. Mire, qué tremendo esto, qué tremendo esto. Sabemos que para todo aquel que quizá hay sentencias de muerte, le dicen ya, ¿cuál es tu último deseo? Pero vemos que el deseo del apóstol Pablo era ver a su hijo Timoteo por última vez. Aleluya. Vemos que también el deseo del apóstol Pablo era tener aquellos pergaminos donde estaba escrita la bendita y poderosa palabra de Dios que nos da vida, que nos da ánimo, que nos da fortaleza para continuar. Pero también vemos otra cosa, que él le dice, tráeme el capote, no te olvides de traerme el capote. El capote significa el manto, esa capa, el abrigo de Dios. Era una época de invierno y ahí el apóstol Pablo estaba ahí preso quizás ya pasando ese crudo invierno. Y él quería ese abrigo de Dios, ese fuego divino de Dios. Oh, aleluya. Que ese fuego santo nos consuma, nos queme y nos siga llenando como descendió en el día de Pentecostés, mis hermanos, mis hermanas. Dice que descendió del cielo como lenguas de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y vemos lo que sucedió más adelante. Ellos fueron movidos porque estaban viviendo la vida del Espíritu, hermano, hermana. Usted y yo somos responsables de avivar el fuego. Dice acá, por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios que está en ti, hermano, hermana. El fuego de Dios está en ti. Está en ti, créelo. Siento hasta aquí, mis hermanos, mis hermanas, de predicar, de entregar el mensaje del Señor. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Amén y amén.